Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa y saludándole. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir los contenidos de Línea Directa. Y aquí estamos en la mesa con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para los compañeros, buenas tardes para el auditorio. Y me permito hacer una felicitación, Víctor, al maestro Javier Verdugo Miller y a la licenciada Andrea Vidales Barraza, que acaban de recibir el Premio Estatal de Administración Pública 2023 en el Congreso del Estado de Sinaloa. Un abrazo para ellos de parte del Colegio de Administradores Públicos del Estado de Sinaloa. De alguna manera no son los personajes que están en la cúpula del poder, sino más bien administradores públicos de carrera, y se está premiando justo esto, el trabajo esmerado de estas personas honestas que con honestidad y trabajo están ahí cumpliendo sus funciones. Muy bien, muchas felicidades a los galardonados. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Buenas noches, Víctor La Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes. Saludos. Armando Ojeda. Buenas y bonitas guadalupanas noches, Víctor. Sí, ya casi. Es un gusto saludarlos, sí. Efectivamente. Bueno, pues seguimos a propósito de lo que comentas, Armando, recomendando mucha precaución si conduces un vehículo en Culiacán. Ya nos comentaban, carretera Culiacán-Nabolato, ahí van algunos grupos de peregrinaciones. Con mucho cuidado si conduces un vehículo, con toda la atención ahí, porque van los peatones, van niños, van familias enteras. Hay que tener cuidado. Culiacán, está complicado el tráfico ahí por el rumbo de la Lomita, pero también algunas vialidades de ingreso a la capital sinaloense que ya también se está complicando. Llegan esta noche miles de personas para la tradicional concentración, el tradicional festejo de la Virgen. Las mañanitas. De Guadalupe y las mañanitas a la Virgen. Bueno, el Estado de México está en problemas serios porque hay comunidades que ya decidieron quitarse el yugo de unos grupos del crimen organizado, Jesús, y decidieron hacer justicia por su propia mano. Y digo, están problemas también la autoridad porque la gobernadora Delfina Gómez pidió el apoyo del ejército para que intervenga en estos casos. La pregunta es ¿por qué no lo ha hecho antes el ejército? Tuvieron que salir estas personas a defenderse a como pudieron, y los hechos recientes que pues están circulando el mundo, esta información de este enfrentamiento que terminó con ¿cuántos muertos? ¿12? 14 muertos. Sí, Jesús, abrimos la mesa. Mira, pues primero hacer un pequeño preámbulo para decir que lo que sucede en el Estado de México no es de ahora, tiene mucho tiempo, ¿no? Y es la extorsión a productores de haba, coles, chícharos, cebolla y flores, que en la parte sur del Estado de México, en lo colindante con el Estado de Michoacán, en varios municipios y comunidades como Texcapila, Palmillas, El Salto, El Rincón, Nueva Santa María, y en este lugar donde sucedieron los hechos, Texcaltitán, pues han sido extorsionados los productores, Víctor, y esta ocasión el grupo delictivo que opera en la zona, o uno de los grupos delictivos que opera en la zona, habían acordado cobrarles el doble por siembra de sus parcelas. Y entonces se pusieron de acuerdo para que ahí digamos en la explanada de la comunidad llegaran pues a hacer el pase de lista y anotar a cada uno de ellos cuántas hectáreas iban a estar sembrando o cuántos predios iban a estar sembrando. Pero lo que no contaba este grupo delictivo es que el delegado comunal Noé Olivares organizó a su pueblo para defenderse de los criminales. Hoy Noé Olivares está muerto, fue una de las personas que lamentablemente falleció en este enfrentamiento, pero él organizó a su comunidad para no dejarse de estos delincuentes, de esta banda del crimen organizado, los emboscaron y terminó pues en una gran tragedia, como lo hemos visto a lo largo de estos noticieros que se han publicado, con unas imágenes que son desgarradoras, Víctor, porque son ahí ciudadanos defendiéndose ellos solos con sus armas y sus propias manos y sus herramientas de trabajo contra delincuentes del crimen organizado. Eso es, Juan. Esto sucede cuando el Estado renuncia a su obligación de combatir la delincuencia y otorgar seguridad a sus
ciudadanos. Este gobierno federal ha optado por, y algunos estatales han optado por el tema de abrazos no balazos y de combatir las causas y no las consecuencias. Yo no tengo ningún problema en que se combatan las causas, qué bueno. El gran problema es que renunciaron a combatir las consecuencias, en decir que los delincuentes pues también son gente decente, hay que tratarlas bien, hay que tratarlas bonito. Yo estoy de acuerdo que hay que respetar sus derechos humanos, lo que no estoy de acuerdo es que dejen que estos grupos delincuenciales hagan su actividad y nadie los moleste. A ver, este gobierno tiene a la Guardia Nacional como uno de sus principales logros. Y cada 15 días el presidente presume que hay no sé cuántos cuarteles en la Guardia Nacional del país. Y dice que todos los estados tienen presencia de la Guardia Nacional y que antes nada más había Policía Federal y que ahora la Guardia Nacional ahí está. El gran problema es que no se ve. O sea, ¿cómo es posible que vimos en estas imágenes donde grupos delincuenciales se acercaron al pueblo? El pueblo estaba armado y estaba emboscando a los delincuentes y la Guardia Nacional, o sea, no se enteraron porque presumen, repito, que hay un cuartel cada no sé qué tantos kilómetros a la redonda. No había un solo policía de ninguna índole, ni guardias nacionales, ni ejército, nada, no había nadie del estado en esas imágenes terribles que vimos. Es tierra de nadie, gran parte del territorio mexicano. Ahí está el ejemplo, o sea, no es posible que un solo policía de cualquier nivel de gobierno no estuviera ahí y que no supiera la famosísima Guardia Nacional con chorro mil cuarteles por todo el país, no supiera que esto iba a pasar. En verdad es una tragedia y lo más triste cómo remata la gobernadora diciendo hago un llamado a la paz. No, los gobiernos no deben de llamar a la paz, tienen la obligación de entregarle la paz a los ciudadanos, no hacer un llamado a las partes. No, aquí no hay partes, aquí hay un ciudadanos y delincuentes. Es una tristeza que los gobiernos quieran renunciar a su obligación de entregar la paz, no hacer llamados a la paz. Armando. Pues esto es el reflejo de lo que estamos viviendo en muchos estados de la República, en unos de manera más tolerante, más discreta quizá, si es que se cobra en algunos estados piso. No tengo conocimiento si en Sinaloa esté ocurriendo, Sonora, acá en la zona norte, en Baja California, pero aquí en esta zona es la más conflictiva del país. Es una especie de zona de triángulo, como el triángulo dorado que le llaman, porque ahí donde está este pueblo, Tezcaltitlán, Estado de México, ahí están el núcleo, el punto donde confluyen los cárteles de Guerrero y Michoacán. Ahí se mueven en esos grupos violentísimos en esa zona. Y bueno, ya ha habido enfrentamientos. El 10 de octubre pasado, vecinos de Jiquilpan, Michoacán, también bloquearon accesos y quemaron vehículos. ¿Por qué? Porque habían asesinado a 12 policías también. Los emboscaron a 12 policías y los mataron junto con el jefe de seguridad pública de Benítez de Guerrero, en Coyuca de Benítez, en Guerrero. Entonces, toda esa situación que está viviendo, pues yo no sé qué espera o qué tiene que hacer el gobierno para imponer el orden. Ahí tiene pues el ejército, las fuerzas armadas, son los únicos que pueden entrar, la Policía Federal, la Guardia Nacional, y hacer, no sé si operativos de qué tipo, de qué naturaleza, porque también por las condiciones geográficas de esa zona es muy difícil meterse a la sierra, a la zona serrana, boscosa, a desalojar esas fuerzas bélicas, esos grupos delictivos. Está la situación muy difícil y están sufriendo la gente que quiere vivir apaciblemente, que quiere trabajar en esa zona. Hoy se confirmó que hubo una emboscada en el estado de Michoacán, en el poblado de Gámbara. Murieron varios militares. Tiene que ver con todo esto, la actuación de estos grupos del crimen organizado que han ido creciendo, se han estado fortaleciendo con armamento y cada vez están más diseminados en estos estados que ya se mencionaba, y no vemos que el ejército pueda con ellos. No se ve tampoco una incursión militar que permita poner a salvo a las comunidades, y hoy que algunas comunidades están reaccionando, armándose con autodefensas, la autoridad dice no,
No estamos de acuerdo en las autodefensas. Para eso está el gobierno, pues es lo que la gente está pidiendo, la presencia del gobierno, y quieren al ejército porque no hay ninguna otra autoridad que pueda hacerle frente a estos grupos. Vamos a la pausa. Sí, estamos hablando del retorno de las autodefensas, la situación en el Estado de México, pero hay que ver también que Michoacán está caliente, está ardiendo en términos reales, hablando de la violencia que ha estallado en esta emboscada. Fue la madrugada de este domingo. Ya tendremos aquí más detalles en la mesa de análisis. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Complicado, Jesús. Grupos del crimen organizado que además traen guerra entre ellos, disputándose esos territorios de Tierra Caliente en Michoacán y el Estado de México. Y además vimos que lo que están dispuestos a hacer, ¿no?, para mantener vivas sus operaciones delictivas. Estaba viendo que no solamente es el cobro de piso para los productores agrícolas, sino también que tienen toda la cadena de suministros del pollo, del huevo, de la leche, tomadas. Es decir, ellos ponen los precios prácticamente en esta región de Michoacán, el Estado de México, sur del Estado de México y Guerrero. Ahí ellos dicen a cuánto se va a vender la tortilla, a cuánto se va a vender el huevo y a cuánto se va a vender la leche. ¿Quiénes pueden producir huevo? ¿Quiénes producir tortilla? ¿Quién puede producir leche? ¿Y cuánto les cuesta producir? Así es. Sí. Entonces, esta apropiación no solo es un tema, como te digo, que se haya dado en un año, 2 o 3. Tienen estos grupos delincuenciales trabajando bastante tiempo y no son solamente en gobiernos de Morena, digo que es el gobierno del Estado de México y el gobierno de Guerrero y el gobierno de Michoacán, pero esto viene gestándose desde que estaba el PRD. Es más, aquí en este municipio estaba gobernando el PRD, por ejemplo, el contiguo lo gobierna el Partido Revolucionario Institucional, y muy cerquita de allí está otro municipio muy importante como Valle de Bravo, por ejemplo, que también es un caldo de cultivo porque ahí también hay mucho dinero que circula y también es parte apetitosa de los grupos del crimen organizado. Así es, Juan. Es la renuncia del Estado, sea del partido que sea, a sus obligaciones. Hace rato que los políticos el tema de seguridad no le quieren entrar, les da flojera, les da miedo, les da vergüenza, no sé, pero no le quieren entrar hace rato, lo desdeñan, lo desechan, y el problema que tú ignoras se te convierte en algo difícil de solucionar. Esto hizo el Estado mexicano hace años, dejó que las bandas operaran de manera impune y hoy vemos estas consecuencias. La pregunta es, ¿necesitamos que ocurran estas tragedias para empezar a trabajar, cambiar las cosas? El presidente en la mañana dijo pues que va a mandar a poner ahí un cuartel de la Guardia Nacional, una vez más, o sea, la misma. Entonces, pues que ya de una vez con un cuartel de la Guardia Nacional en cada esquina, pues, si eso es la solución que tiene este gobierno, o los anteriores también, porque la Policía Federal por ahí andaba, pues, o sea, ¿a quién nos tenemos a qué santo encomendar para que nos resuelva el problema de inseguridad? El problema de la inseguridad viene desde gobiernos anteriores, tiene razón Jesús, pero en ese tampoco se ha resuelto. Es el problema latente, es el problema subyacente de México. ¿Cuándo y para cuándo vamos a terminar con esto? Pues no sé. Armando. Dios dirá. Sí. Dios dirá. Fíjate, ahí en esa zona ha habido una serie de acontecimientos gravísimos, que debería de haber obligado al gobierno federal y a los gobiernos de los estados involucrados, de esos 3 estados que yo digo, Michoacán, Guerrero y Estado de México, que ahí está un núcleo muy bélico, muy delicado, a tomar cartas en el asunto. En Coatepec, Estado de México, hace poco, menos de un año, 13 policías fueron asesinados, emboscados por sicarios de la familia michoacana, así se dijo, se divulgó. A raíz de ello va el ejército y van las fuerzas armadas y se enfrentan con unos grupos y asesinan, o sea, bueno, vamos a decir asesinan porque quedan muertos 11 sicarios de la familia michoacana. Y ya la gente se ha acostumbrado a hablar de 10, 12, 14 asesinados, pero lo que llamó la atención mucho, no sé si recuerdan ustedes, que dentro de los muertos había un mono vestido de militar que quedó con su rifle. Se hablaba de que estos grupos, no sé si así sea o nomás fue un cuento urbano, habían entrenado al mono para que tirara. Estaba vestido de militar y quedó asesinado ahí con un rifle. Él le habían puesto todo
las fornituras y todo, estos delincuentes al monito. Entonces ahí quedó también muerto. Un mono, un simio. Sí, un mono, un chango, por no decir. Era un mono araña. Sí. Hoy en la columna de Ahí vamos. Mundo de Sí. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, volviendo al tema preocupante, el retorno de las autodefensas en algunas regiones donde no se había detectado esto. Si bien es cierto, ha habido operativos militares, no han podido detener a estos grupos criminales que hoy se enfrentan entre sí por el control de territorios. Y esto ha llevado a la situación ya desesperante a las comunidades a tomar justicia por propia mano. Esa es la situación que estamos analizando esta tarde. Nos quedamos, Sí, acá. Jesús. Y Sí. se enfrentan entre ellos y se enfrentan contra la población. Decía yo en el Sí. corte que estaba leyendo que no nada más tienen el control o buscan tener el control de lo que ahí se siembra y a quienes le cobran, sino también de la cadena de producción de huevo, de leche, de flores y de otros de otras producciones que se dan por la región. Decía Armando de lo que sucedió en Coatepec hace un año más o menos, y es un municipio que está a un lado de Texcaltitán, es decir, esta Sí, zona es la misma muy zona. caliente y pues no pueden poner orden. Decía también durante el corte que pues ahí el municipio de Texcaltitán lo está gobernando el PRD, por un lado PRI, por otro lado Morena, los gobiernos estatales aquí los gobiernan Morena, la Guardia Nacional la tiene Morena. Entonces yo creo que es un tema, Víctor, que ha permeado en la imposibilidad que tienen todos los partidos políticos para enfrentar estos grupos que, como te digo, ya no nada más están en el tema de tráfico de drogas, que están completamente dedicados a la extorsión, y a la extorsión en todos sus niveles. A eso se dedican y en eso están. ¿Qué les queda a los pobladores si ven que la autoridad no actúa? Pues armarse como se armaron para defender con su vida si es necesario, pues el único ingreso que tienen para sus familias. ¿Y qué otra opción queda? Sí, es lo más preocupante. Por eso ya desesperados o se salen de esas comunidades o se defienden, y es lo que están haciendo algunos, Juan. Sí, aquí escucha Ismael Díaz, le agradecemos mucho su comentario. Dice que para mí es fácil hablar de abrazos y no balazos para decir que el Estado es negligente en seguridad, y que hablo como experto y que no lo somos en un tema tan delicado como seguridad nacional. Tiene toda la razón del mundo. No soy un experto en temas de seguridad nacional. Sin embargo, no me contrataron a mí, no me eligieron a mí para resolver el problema. Nosotros elegimos a las autoridades para resolver el problema. Dice aquí que yo quisiera que la Marina llegara tirando balazos. No, yo quiero que no haya ningún tipo de delincuente extorsionando a nadie. El cómo le van a hacer es problema de ellos, con todo respeto. Yo no voy al doctor para decirle al doctor cómo haga su chamba. Para eso es el doctor, para eso es el experto, para eso yo contrato y le pago un servicio al doctor. Es aquí igual con el Estado. Un ciudadano paga sus impuestos y el Estado tiene que brindar seguridad. El cómo le haga es problema de ellos, porque ellos, nadie los obligó a estar ahí. Ellos levantaron la mano solitos y dijeron, oigan, voten por mí, yo voy a resolver. A esos que levantaron la mano y dicen que quieren resolver, a esos hay que exigirles. El cómo le hagan es cuestión de ellos, repito. Uno no paga un servicio, uno contrata el servicio y va y les dice cómo Bien. lo hagan. Luis Raúl Hernández dice, el mismo pueblo muchas veces ha protegido a delincuentes. El pueblo tiene que dejar de tener miedo y, segundo, dejar de idealizar a los delincuentes. Armando. Sí, mira, esta situación yo creo que es un foco rojo para el gobierno federal. Y no se trata de que esté gobernada por el partido o el que sea. Ha pasado, le pasó se ha recrudecido desde la época de Calderón. Fue el que sacó el ejército a tratar de combatir. Él pensó que era más fácil, dijo, saco las Fuerzas Armadas y en un reparo de una mula ahí termino con este problema. No era tan fácil, se vio. De ahí surgieron los primeros autodefensas en Michoacán. Recordemos, ¿cómo se llamaba el señor que lo mataron? Hipólito Mora. Hipólito Mora, Sí, estuvo Papá Pitufo, sí, hubo varios líderes que salieron a organizar a la gente. Pues hasta la tuta era autodefensa, Sí, también el abuelo sí, del crimen que ahora organizado. Salieron a organizarse, ¿por qué? Porque ya no aguantaban, no soportaban que estar sometidos
prácticamente bocabajeados, hincados, arrodillados por parte de los grupos de delincuentes. ¿Y qué está pasando ahora? Fracasaron ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno los desarmó. Le digo, no, ustedes, hay gobierno, no pueden ustedes hacer justicia por su propia mano. Y lo que pasó es que estamos viendo que la gente está harta, ya no soporta, estar trabajando para entregar su dinero. Y esta situación pues nos puede llevar a que permee hacia otros estados. Porque no sé si sea motivo yo esto del endurecimiento de la lucha contra las drogas en las fronteras, que está obligando a replegarse de alguna manera a los grupos delictivos y buscar ingresos a como sea. Ojalá el gobierno que ponga atención en ese punto. Bien. Porque, sin nada más para terminar, sí, ojalá que esto no permee y no venga a repercutir en el resurgimiento de los secuestros, el resurgimiento de los despojos de vehículos a mano armada, donde sea. ¿Por qué? Pues estamos viendo los grupos y tienen que sacar dinero a como puedan. Es que está interesante, porque también la otra vertiente, esta de los abrazos y no balazos, pues evidentemente no funciona, pero también la de los balazos puros tampoco funcionaba, y porque tenías un grupo de corruptos ahí en la cabeza de las instituciones policíacas, y el problema, pues así surgieron las autodefensas, cuando sacaron al ejército y cubrían nada más a una zona, pero otra zona se tenía que proteger, ¿no? Entonces, yo creo que el gran tema no está en si los agarras a balazos o los agarras en abrazos. Yo creo que es la presencia de las autoridades, la búsqueda de la justicia, y lo más importante es que no se corrompa la autoridad, porque si se corrompe, ese es el problema, mismas, ¿no? En este momento lo más urgente es recuperar esos territorios. O sea, el ejército tiene que entrar a recuperar esas comunidades y permitir que los agricultores en general, los productores agrícolas, realicen su trabajo en paz. Y bueno, el ejército sabe lo que tiene que hacer en esos casos. No es una generalidad y cada región debe tratarse de manera diferente, pero sí hay lugares donde tiene que entrar el ejército. Luego la autodefensa se vuelve también grupo criminal. Sí, así es. Sí, porque en este país, por desgracia, cuando tú tienes un arma en la mano, una pistola, un rifle en la mano, te sientes con poder. Y el arma te da poder y te da impunidad. ¿Por qué? Porque así está, vemos los datos, 90 y tantos por ciento, 97% de impunidad en este país. Con un arma, como dice el cochiloco, te crees dueño de la plaza. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que te quiera detener con eso. Esa es una desgracia y una tragedia. Cualquier persona con un arma en la mano ya se cree por encima del Estado. Y eso lo ha propiciado muchos años, no es este gobierno, muchos años de dejar que la delincuencia siga avanzando. Y hoy, pues tampoco las cosas son diferentes. El cochiloco de la película. Sí, ¿no? de la película del infierno. El cochiloco del personaje de la película. Nos vamos con esto, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Te dimos tiempo extra ahorita en tu anterior participación. Nos vamos, gracias a la producción en todo el estado. Muchas gracias a usted por su compañía. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí mismo con toda la información en Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Mochomos presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.